Lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Mírate en los libros como en un espejo y ábrelos como una ventana. Lee y verás. Y es que tenían razón. Sus amantes con él hay un antes, pero un después no. La ventana de los libros, con Benjamín Prado. Sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Benjamín Prado, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. En Radio Jerez estás. En Radio Jerez y como dicen por aquí por Cádiz, me queda nada y menos para irme a la playa. Con medio pie en la playa, ya te estoy viendo. Ya te digo. Jorge Dioni es profesor de la Escuela de Escritores. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estás en esta ventana de verano como representante de la escuela y para contarnos lo que hoy va a ser el inicio del nuevo concurso de microrrelatos, no en cadena, van a ser relatos con banda sonora. Relatos con banda sonora, relatos inspirados en canciones que después oiremos. Y yo acabo de llegar. Acabo de llegar de la playa. Acabas de secarte los pies de la playa. ¿Y qué tal la vuelta? Bien, bueno, digo bien por decir algo, ¿no? Duro. Bueno, espero que estar aquí en la ventana del verano esto te de pasear, sí, por la calle con este sol, es como el de Soy Leyenda, ¿no? Qué lástima. Si te cuento que yo me voy de vacaciones en septiembre, esto ya es como la lejanía, así que bueno. Eso es lo que todos los que estamos de vacaciones en julio y agosto decimos, el mejor mes, pero es para consolar. Claro. Totalmente. Oye, a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar como siempre a esta hora, como siempre de literatura y también de precariedad. Y lo vamos a hacer a partir de 2 historias, de 2 novelas. Una es Supersaurios, el debut literario de la canaria Meriem El Medati en Blackie Books, y la otra, valga la redundancia, se titula Otra y la firma Natalia Carrero en la editorial Tránsito. Natalia, Meriem, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Meriem está en Radio Barcelona. Natalia, tú estás aquí a nuestro ladito. Empezamos por ti. Cuéntanos, Otra es una historia que se asoma a la salud mental, a la bebida sin mesura, digamos, a las vidas precarias. ¿Por dónde empezaste este libro? ¿Cómo surgió? Sí, yo creo que empecé este libro un poco por la protagonista principal, que es una voz que tiene una precariedad, ya creo que es coyuntural o estructural, o sea, como sistémica. Es una precariedad mental que le lleva a una especie de alcoholismo que ella llama moderado y luego ella quiere hacer literatura con esa precariedad. Entonces, sí, me gusta verla que es como cogida por muchos lados ese concepto de precariedad y que refleja mucho la época en la que vivimos, ¿no? Que es como, lo llamo un poco, que hace una literatura precaria a todos los niveles, que como desestructurada y contándose a sí misma qué es este mundo, qué es este sistema en el que vive y en el que no apenas distingue qué es lo correcto de lo incorrecto, o sea, como que todo se mezcla, como cuando en las noticias se nos escapa esto es cierto, esto no es cierto y cosas así. Benjamin, en tu caso Supersaurio está protagonizada por una chica que también se llama como tú, que empieza siendo becaria en las oficinas de esta cadena de supermercados, que es la más importante de Canarias. Sí. Es un trabajo que a priori no le gusta, por un sueldo que todavía le gusta menos y que está rodeada de los típicos empleados que creen que van a heredar la empresa, ¿no? Sí. Supersaurio tiene un tono de comedia, pero se asoma a temas que te congelan la sonrisa, porque también tocas un montón de palos: el racismo, el machismo, también la salud mental, el bullying. Sí, siempre me hace gracia cuando me escribe la gente, ¿no? Y me dice, me reí muchísimo con el libro, me pareció súper divertido y súper cómico. Y pienso, por favor, si todo lo que cuenta es horrible, ¿por qué te hace tanta gracia? Pero sí, ¿no? Quise reflejar eso de lo que se queja muchísima gente de mi edad, que es el empleo del concepto precariedad, cuando en verdad queremos decir pobreza. Porque si tú tienes que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a final de mes y apenas vives tu vida porque estás en esos 3 trabajos y realmente precario, o sea, ¿qué significa? Significa que eres pobre, pero como que nos da muchísimo miedo la palabra pobre, entonces ahora todo el mundo ha empezado a usar precariedad.
Además, es curioso que sois dos escritoras de generaciones diferentes. Si no me equivoco, Meriam, tú eres de los 90. Sí, del 91. Natalia, yo creo que tú eres de los 70 más o menos, y las dos tenéis como este eje en común, ¿no? La precariedad. ¿Qué diríais que convierte en precarias nuestras vidas? A mí me gustaría que no abusemos tanto del término precariedad, como bien dice Mergen, no hay que abusar tanto, pero tampoco estoy totalmente de acuerdo porque pobreza, digamos, el umbral de pobreza de quienes nosotras que estamos escribiendo y sobre los personajes que escribimos no es una pobreza que no puedes comer, o sea, como que somos como gente que estamos en la cultura y estamos en un neoliberalismo y en un nivel de clase que te permite jugar con eso y quejarte de eso y tratar de expandir como la conciencia de ese tipo de injusticias y hablarlas para ampliarlas. Que a mí me ha gustado mucho, curiosamente, de Mergen, porque le he encontrado toda la parte generacional que está súper bien tratada con todas las injusticias que refleja, con todos los desencajes sociales, ¿no? De todas maneras, Marta, son dos libros preocupantes, por muchas razones. Una de ellas porque hay 20 años de diferencia entre las autoras y no parece que el mundo haya mejorado mucho en ese tiempo, ¿no? El libro de Meriem, después de contar todo lo que la aventura casi propia de un naufragio que cuenta en el libro, iba a llamarlo novela, pero no estoy muy seguro de si lo es, pues acaba con la llegada yo lo considero de una novela. Sí, acaba con la llegada de una becaria al mismo hipermercado y ella dice: la historia de tu vida se divide en 4 partes. Me gustaría decirle: naces, creces, trabajas, mueres, fin. Y bueno, se pregunta qué otra opción tiene esa chica que atenerse a esa regla terrible. Y en el caso de Natalia, se podría decir que el remedio es casi peor que la enfermedad, porque ante todas las cosas que le pasan, la solución es la bebida, el alcohol, claro. Un salto básicamente de un infierno a otro. Así como digo, son dos libros muy interesantes y muy preocupantes, en mi opinión también, si sirven como radiografía de las sociedades en las que desde hace 20 años sobrevivimos o subsistimos, o no sé cómo llamarlo. Decía Natalia que vivimos en este sistema neoliberal y decía Meriem también en su libro que lo cito en un momento: desaparecerá la línea que siempre vi clara: cuanto más dinero gane, más me aterrorizará dejar de ganarlo, más en deuda estaré con mi empresa, más agradecida, más dócil, más autómata. Al final, en un momento te indigna las condiciones en las que trabajas, Meriem, pero luego como que vas tragando, claro, te vas ella plegando. va ascendiendo en la empresa y poco a poco va bebiendo ese discurso de somos una familia, hay que sacrificarse por la familia, porque si te sacrificas por nosotros, te arroparemos y te vamos a ayudar. Y su forma de ayudarla es ir poco a poco enganchándola, subiéndole el sueldo, mejorando sus condiciones, para que la deuda que ella siente con ellos cada vez sea mayor y empieza a cuestionar sus propios pensamientos y su posición de clase dentro de ese marco que es supersaurio. Sí, lo de la clase es que el problema es que eso que antes se llamaba conciencia de clase ha desaparecido. Y bueno, aquí tú cuentas en la novela que de alguna manera la gran mayoría, no sé si dices 3 de cada 5 trabajadores son hijos de obreros que se partieron el alma porque sus hijos estudiaran una carrera y demás, y han acabado en sitios, en algunos casos, peores que sus padres, ¿no? Ya, es que con peores sueldos y con peores condiciones y en un mundo en general peor. Es que la pregunta de antes de si Mónica siendo de los 70 y yo siendo de los 90 teníamos en común como el tema que hemos tocado, es que el sistema en el que vivimos no ha cambiado mucho, y si ha cambiado ha sido para peor. Las condiciones que vivimos nosotros ahora son extremadamente agresivas e incluso van en contra de la vida de sus propios trabajadores. Si hace nada, ayer creo que fue, o antes de ayer, murió un trabajador en su puesto de trabajo porque no pudo soportar las temperaturas bajo las cuales trabajaba. Sí. No sé si es tanto exageración lo que contamos en nuestros libros, esa condición de tener que anestesiarte, en el caso del libro de Mónica, bebiendo, y en el caso de la protagonista de Supersaurio, ahogándose en la cultura empresarial.
Eso es lo mismo que yo iba a decir, que lo que nos une realmente es el sistema capitalista, del que el único escape es voy a trabajar y a dejar que me exploten y a ver cómo esa vida hacia adelante. ¿No? Exacto, más que nos ata, nos ahoga, y suerte que nosotras podemos desahogarnos en palabras y escribiéndolo, pero que realmente lo que nos une es ese sistema que cada vez se está volviendo pues más extremo en todas sus contradicciones, pero como que antes podía haber matices que nos obnubilaban la vista, decíamos que bien, pero cada vez estamos viendo que está fallando y las nuevas generaciones lo están sufriendo mucho más. Y en el caso de Mónica es que tiene un punto de súper privilegiada, está claramente engañándose a sí mismo y engañando a su entorno para hacer lo que le da la gana, y prefiere la anestesia autoexplotada que no el ir a salir ahí a trabajar. No, y me gustó mucho de otra que ahora en la actualidad se habla muchísimo de los ansiolíticos, ¿no? Del abuso de los antidepresivos y los ansiolíticos y demás. Y no se ven muchos personajes femeninos que sean alcohólicos. Me pareció súper interesante esa sin elección. embargo, Natalia en su novela luego recurre a muchas mujeres, algunas bibliotecarias, fisioterapeutas y demás, pero también algunas autoras famosas. Recuerdo a Ingeborg Bachmann, recuerdo a Anne Sexton, que es una de mis Sí, esa es la propia Mónica, la protagonista. Recuerdo a Marguerite Duras, si no estoy equivocado. O sea, también, ¿no? Hay una búsqueda de referencias también. Sí, ¿no? exacto, busca de los pares de quién se ha atrevido un poco a hablar pues el tema género femenino y alcohol y con todo lo que significa, que es, o sea, no quiero funcionar en este sistema, cuál es mi conflicto, dónde está mi incomodidad, y reflejarla y ponerla encararla con el entorno. Natalia, y en este sistema en el que vivimos, otra cosa de la que tenéis en común es la perspectiva femenina, ¿no? ¿Crees que la precariedad, las adicciones nos afectan de forma diferente a las mujeres que a los hombres? Yo esto no me atrevo a hacer una distinción que afecta tan diferente, pues no lo sé, porque es que en el tema de las adicciones entra la fisiología, y es que puede haber una mujer enorme que puede aguantar muchísimo, ¿no? Pero son juzgados por igual, por ejemplo, a nivel social. No son juzgados por igual, y realmente lo que sí que hay una discriminación sistémica, eso sí, con respecto al género femenino, que Sommergen en su libro y al terreno laboral. Creo que socialmente está como muy mal visto una mujer borracha, ¿no? Y no un tipo que bebe demasiado y se le va un poco la mano no está tan denostado como la figura de la mujer alcohólica. Él es más celebrado. Esto es una opinión personal que tengo yo. Decía Benjamín que eran dos libros preocupantes, pero yo también quiero poner un punto de esperanza, y es que se habla de esto, que habitualmente la literatura española suele ser más introspectiva, suele ser más intimista, suele hablar más de problemas de relaciones humanas, y por fin se empieza a hablar del trabajo, por fin se empieza a hablar de las condiciones laborales, porque muchas veces en las narraciones españolas, tanto en literatura como en el cine, la gente no sabemos en lo que trabaja, o si trabaja tiene unos pisos que no corresponden con el lugar que trabaja, entonces no sabemos de dónde viene el dinero, que es la gran pregunta. Entonces creo que es genial que empiece a haber libros donde se vea que la gente trabaja. Eso me gusta mucho que lo digas, y creo que es un acierto. Si de algo sirven para los libros también es como poner sobre la mesa temas que nos interpelan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y a mí en concreto, cuando Benjamín decía tiene otras mujeres con otras profesiones y que sin embargo también están acudiendo al alcohol como ansiolítico, o de cada una de su manera, era un poco también porque mi punto de partida para escribir es: voy a tratar este tema para poder hablar de él, no concentrarlo en un personaje con historia cerrada. Y el alcohol entendido más que como vicio, como refugio. No creo recordar algún verso del poema de Ingeborg Bachmann que pones que dice: no se emborracha, se anestesia, ¿no? Sí, se anestesia, que lo repite 3 veces, sí, pero eso habla de eso, de beber para seguir funcionando, ¿no? Sí, de beber como combustible gasolina, pero que es lo que el sistema te da, y contra el que estás todo el rato chocándote como una pared. Es bueno, no es bueno, lo necesito, no lo necesito, y es esa tensión en la que todo el rato está. Uno bebe contra el ministro de Trabajo, en el fondo, ¿no? En la primera parte de la novela, Natalia, abordas el tema de la salud mental, ¿no? La narradora, Mónica, ¿no? Tiene un hermano con esquizofrenia. Es otro punto de lo que tú decías, Jorge, por lo menos estamos hablando de esto. ¿Es un estigma sufrir una enfermedad mental grave, y hasta qué punto?
Bueno, yo creo que ahora mismo eso está desde hace ya tiempo en la mesa pública, ¿no? Entonces no es un estigma, pero cuando lo cuenta la voz narradora del principio, que lo cuenta porque dedica la novela al hermano, entonces sí que cuenta que esto era en los años 80, sí que lo era más un estigma, y lo bueno es que ahora menos, pero aún así hay mucho por avanzar y por ayudar a estas personas con enfermedades mentales. Maryam, quiero abordar contigo el tema del racismo, que tú lo tocas en tu libro. Tú eres además musulmana. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo ves, cómo lo describes? ¿Cómo lo veo en qué sentido? Porque hay inmigrantes que nos conmueven más que otros, porque hay religiones que entendemos más que otras. Creo que hay inmigrantes que nos conmueven más que otros porque tendemos a identificarnos con eso que se nos parece. Entonces, si tú ves una patera que llega a las costas de tus playas y toda la gente que está dentro luce como tú, vas a poder identificarte súper rápido con ellos. Pero si son un poco más morenos y si tienes asimilado que vienen de una cultura diametralmente opuesta a la tuya, tu primer impulso va a ser el rechazo, ¿no? Y también no somos ajenos al contexto en el que crecemos y en nuestro ambiente y el ambiente que nos envuelve. O sea, si desde pequeños mamamos que lo otro es ajeno, cuando crecemos seguimos con esa idea en la cabeza. Y la verdad es que esa es mi idea y mi opinión sobre por qué con unos nos sale mucho más la ayuda que con otros. Y en tu libro también está muy presente el tema de machismo, ¿no? Describes escenas de acoso callejero, que yo creo que durante décadas pues hemos normalizado comportamientos y comentarios y actitudes monstruosas. Sí. Pero algo está cambiando y algo lleva años cambiando ya, ¿no? Nos enfadamos más, a veces nos animamos y respondemos, ¿no? Pero hay muchas otras veces en las que bajas la cabeza y tu primer impulso es mirar a ver qué llevas puesto. A veces me pasa que alguien me dice algo y me giro y veo, a ver, ¿qué llevo puesto? No llevo, no, y ese impulso mío pienso después, ¿pero por qué? Si es que no tiene derecho a decirme nada, vaya yo como vaya por la calle, ¿no? Quizás esto ahora es más normal es más normal responder o negarte a aceptar ese cumplido, ¿no? Entre comillas, que te hacen. Natalia, tú en tu caso, ¿por qué pensabas que era pertinente escribir sobre precariedad? ¿O empezaste a escribir sobre otro tema y te llevó a esta situación? Bueno, yo en concreto no lo conceptualicé, voy a escribir sobre precariedad, porque entonces, sería una pensadora, una filósofa, algo que no soy. O sea, soy como lo que yo me autodenomino una payasa de las letras. Yo estaba realmente muy incómoda, siempre voy escribiendo mucho, tengo mucho y cada tiempo tengo que hacer lo que yo llamo mis partes de vida, ¿no? Es mi justificación para no ser una vaga, digo, tengo que ya hacer en estas alturas me lo digo, voy a hacer de la mejor forma que pueda, pues una novela o lo que me salga, que me acaban saliendo textos que podríamos discutir infinitamente, no son novela, pero bueno, que son propuestas de lectura y que obedecen a temas que me interesan muchísimo, pues porque me han atravesado o me han tocado tangencialmente, porque de alguna manera me han motivado y bueno, me han impulsado a ir para ahí. Entonces, en el caso de Mónica, yo tenía mucho escrito sobre mujeres y alcohol, también mucho leído y conversaba con esas autoras que en su momento lo llevaron de una manera, o sea, que podríamos hablar infinito, y a mí me interesaba llevarlo de otra. Y bueno, y la enfermedad mental es lo mismo. En el caso, quiero hacer un inciso, una persona que lo leyó, que me hizo con una lectura más psicologicista, por decirlo así, pues me decía que pues estaba bien, que si no hubiera puesto la parte de la enfermedad mental, de la deriva mental, eso hubiera quedado como menos situada la pulsión de Mónica adicta, ¿no? Es porque bebe, que bebe, ¿no? Porque ella nunca termina de contar por qué bebe. No hay un porqué exactamente, pero sí que hay un cúmulo de experiencias. Entonces, pues la enfermedad mental sitúa como en un antes, pues todo eso que en su presente trata de filtrar de la mejor manera posible. Y en tu caso, Maryam, no sé cómo pronunciar tu nombre, dímelo. Maryam. Maryam, vale. Sí, en tu caso, Maryam, bueno. claro, es que así despejamos dudas. Sí, no, sin problema. La precariedad, ¿por qué llega a tu narrativa? ¿Te vas a buscarla? ¿Te atraviesan tus experiencias y no hay manera de sortearla a la hora de sentarte a escribir? ¿Cómo ha sido? Porque creo que el trabajo se ha convertido en la identidad de la mayoría de la gente.
y ha fundamentado muchísimo la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si no tienes trabajo no eres nadie, parece ser. Entonces pensé que sería interesante hacer una novela sobre esto, porque sí que es verdad que hay muchos ensayos y demás, pero cuando me puse a buscar novelas que tratasen la vida de los trabajadores, tampoco había tantas. Y el tema de la precariedad y demás, pues, es porque quise hacer una historia que fuese realista, ¿no? Si tú eres de Canarias y vives en el sur de las islas, no eres millonario, no tienes unos padres que te puedan mantener. Lo más probable es que tengas que trabajar por tu suscripción a Spotify, ¿no? Entonces, el primer paso o el ritual de paso para conseguir ese trabajo es pasar por las prácticas de empresa. Entonces quise narrar en forma de un poco broma lo de si trabajas muy duro y te esfuerzas muchísimo, conseguirás todos tus sueños y todo lo que tú te propongas. Y así se fundamenta un poco la carrera al éxito de la protagonista de Supersabrio, ¿no? Empieza desde abajo y bueno, no quiero contar el final del libro, pero quizás llegue arriba o quizás no. ¿Y qué es la fanfiction? La fanfiction, pues son historias escritas a partir de una obra real que no está para nada relacionada, o sea, las historias que se hacen a partir de esa obra no están relacionadas con el autor, son historias escritas por los fans. Como por ejemplo Harry Potter, pues alguien coge el universo creado por J.K. Rowling y crea sus propias historias usando a esos personajes y a ese mundo que ya está creado. Qué interesante. Muy interesante, yo no conocía tampoco. Yo tampoco. Oye, nos tenemos que ir a la desconexión. ¿Os parece si hacemos una pausa, unos minutos y seguimos? Y Jorge Dioni nos explica cómo va a ser el concurso de microrrelatos y Benjamín nos cuenta sus propuestas. ¿Os parece? Perfecto. Venga, gracias. Al 10º y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Radio Madrid. Cadena SER. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Fantasía o romance? Con Nextory no tienes que elegir. Audiolibros, ebooks y revistas. Todo en una sola aplicación. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Nextory gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en nextory.es. Hola, soy Juan Gea. Os esperamos con variaciones enigmáticas en el Teatro Infanta Isabel. Estamos del 7 al 31 de julio y de jueves a domingo. Puedes comprar tus entradas en teatroinfantaisabel.es. Allí os esperamos. Centros de Mayores Vitalia Home Comunidad de Madrid. Su casa. Un nuevo concepto residencial que te sorprenderá. Casas con jardín para pequeños grupos de residentes y tecnologías avanzadas para la rehabilitación neurológica y funcional. Pero lo más sorprendente, su precio. Centros de Mayores Vitalia Home de la Comunidad de Madrid. 911 09 43 51. vitaliahome.es. ¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas ya con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en 1 hora. Test postvacunación con resultados al día siguiente. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo. Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído. ¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo? No fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa. Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión. KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita kida.es. KIDA se escribe con Q. Si tienes una vivienda para alquilar o alquilada y un sueño por cumplir, no esperes más. Tu momento es ahora. Porque Arrenda te adelanta la renta de hasta 12 meses para ti, para tu familia, para lo que quieras. Sin esperas, sin excusas, sin intereses. Y como siempre, con la garantía y seguridad de Arrenda. 15 años protegiendo a propietarios. Infórmate gratis en el 900-120-121 o en arrenda.es. Hay veranos que se recuerdan el doble, por las fiestas, las playas y por las ofertas de Universitaria. Hace con 2 gafas de sol Múnich por solo 50 euros. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología Universitaria.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado estás, que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan al inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, Agencia negociadora del alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Paco, ¿todo bien con la declaración de la renta? Ya sabes que siempre me la hago yo, pero acabo de recibir una multa de Hacienda y no sé qué hacer. Vaya, yo siempre llamo a Legalitas antes de enviar mi declaración, para asegurarme, ya sabes. Llámales tú también, seguro que te ayudan. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra desde las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. La Ventana, con Marta del Vado. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I played them too. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias y estamos aquí con Benjamín Prado, con Jorge Dioni, con Mariam El Medati, con Natalia Carrero, hablando de precariedad y de vidas al margen. Y esta tarde os quiero recomendar otro libro, además del vuestro, de Otra y de Supersaurio. Es una historia que transcurre en Ciudad Juárez, en México, y que está protagonizada por 3 mujeres. Se titula Basura y la firma Silvia Aguilar Celeni en la editorial Tránsito. Emma Valle Espinosa ha hablado con ella. ¿Qué harías tú si tuvieras rota por dentro la cabeza? La escritora mexicana Silvia Aguilar Celeni se sirve de la literatura para explorar temas como la infancia, la vida en la frontera y la violencia de género. Basura es una historia que se asoma a la prostitución, a los abusos de menores, a la pobreza, la precariedad, toda una galería de infiernos. La basura que hacemos con nuestros desechos nos define como sociedad. Esta reflexión fue el origen de esta historia. Yo he visto los botes de basura, los contenedores de basura acá y bueno, es un orden, es de fotografía, parece como una escultura preciosa. Y ni siquiera voy a hablar de los de Juárez, sino en El Paso, Texas, aunque también están ordenaditos, con frecuencia estás viendo personas que se acercan a los contenedores y están sacando cosas y como por ahí empezó el asunto sobre qué dejamos afuera, qué pasa con esos objetos, quiénes son las personas que se los llevan. Me llevó más bien a la idea de quiero trabajar esto, lo que dejamos, lo que desechamos, ¿no? La basura que hay también en nuestras familias y demás. Una novela trenzada, así la llama la autora, que nació siendo una colección de cuentos. Las protagonistas son 3 mujeres, Alicia, Gris y Reina, una niña, una doctora y una prostituta, todas vinculadas al basurero de Ciudad Juárez y con algo más en común, el desarraigo. La novela se estructura alrededor de sus voces. Una de las maneras, o al menos para mí, para establecerme las diferencias entre ellas, fue apelar a la sintaxis. O sea, su personalidad se ve reflejada en la manera en que hablan, ¿no? Alicia habla en oraciones cortas, oraciones simples, ¿no? Gris utiliza estas oraciones coordinadas, subordinadas, como un ballet de las palabras, y Reina habla en bloque. Reina simplemente habla y habla y cambia de tema y vuelve al tema, hace preguntas, se contesta ella misma, ¿no? Entonces, una parte es el trabajo del lenguaje para apelar a la personalidad de cada una y así se adueñan entonces de su narrativa. Esta es una historia muy violenta, pero con poca violencia explícita. Lo no escrito, lo imaginado, puede ser mucho peor. Hubo un boom en México y yo sé que también en España de esta narcoliteratura que incluso convierte a estos capos en héroes y demás. Y tenemos toda esta narrativa desde el morbo, desde la carnavalización de
de muerte y demás, ¿no? Yo hubiera podido poner un accidente aparatoso con todos los detalles, pero más bien hay como ciertos detalles porque apelo a que la mente de la lectora haga su otra parte, ¿no? Construya, y creo que eso lo hace a veces más terrorífico, pero también nos permite adentrarnos en lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es el efecto de estas circunstancias en los personajes, de la violencia doméstica, de la violencia callejera, de las tensiones entre familias y demás, ¿no? Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo. Vidas marginales en las que la basura es literal y metafórica. Cuando hablo de la basura, los objetos del vertedero, también estoy hablando de la sociedad, ¿no? Porque nos hace pensar en qué es lo que desechamos y por qué y qué soltamos, ¿no? A este deseo de tener más y más y más, que olvidamos lo que ya tenemos y el valor que tiene, ¿no? En los productos, en los objetos, pero también en las personas, ¿no? También hay un desecho de personas, literalmente, también como resultado de la violencia, pero también de la falta de cuidado de las relaciones, ¿no? En esta novela, las mujeres, a pesar de todo, salen adelante. Una de ellas dice: vivimos tiempos en los que ser mujeres es peligroso. Lo es, especialmente en un lugar como Ciudad Juárez. Hace unos 15 años hablábamos de las muertas de Juárez, ya se volvía el mote, ¿no? Las muertas de Juárez, y ahora se ha vuelto las muertas de México y las muertas de Latinoamérica. Estamos en un espacio de peligro, yo temo, ya no solo por mí, sino por mis alumnas, por mis amigas, por mis vecinas, ¿no? Caminar en la calle, tomar un Uber, tomar un taxi, ¿no? Ya no es un espacio seguro. La violencia de género crece y no hay absolutamente nada, al menos allá, que se esté haciendo al respecto. Mis alumnas me han enseñado que hay que caminar con la llave entre los dedos así para poderse defender, ¿no? Son tiempos terroríficos, y al mismo tiempo que haya marchas, que sean las mujeres precisamente las que están pidiendo y demandando, nos habla de no estar silenciadas, ¿no? El año pasado hubo más de 1000 feminicidios en México, la cifra más alta desde que hay registros. Me llaman la malquerida, con una tela sagrada. Pues ya que estamos con recomendaciones literarias, Benjamín, ¿te parece si vamos con las tuyas? Pues venga. Venga, ¿cuál es la primera? A ver. Words like violence break the silence, come crushing into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. Dale, Benja. Pues mira, como hoy tenemos dos narradoras, para llevar la contraria y abarcar más géneros, vamos a hablar de poesía hoy, ¿no? Maravilloso. Pues por ejemplo, acaba de publicar la editorial Huerga y Fierro un libro que se llama El silencio que no muere, de Severo Sarduy, que recoge los poemas que no estaban en sus obras completas, porque eran poemas que él había dejado en Cuba, en revistas, periódicos de la Cuba revolucionaria, y de la que él salió huyendo después de haberla apoyado. Es curioso, después de que Severo Sarduy se convirtiera en una de las voces más críticas con el régimen de Fidel Castro durante tantos años. El Severo Sarduy, recordemos, mucho más conocido como narrador, ¿no? De dónde son los cantantes, seguramente es su libro más conocido. Pero bueno, unos estudiosos han conseguido reunir sus poemas anteriores, donde vemos un poeta que hace décimas tan hermosas como esta, ¿no? Cuba, jardín insular en el aire suspendido, cocodrilo entretejido con las pencas de un palmar, arado verde en el mar de las Antillas, flotante cinta de abeto y brillante pájaro de alas de hielo, aire donde estrena el vuelo un sinsonte de diamante. Qué perfección técnica tiene esta décima de Severo Sarduy. Le hubiera encantado a Jorge Drexler, que el otro día nos hizo un directo. De manera que mi primera recomendación, El silencio que no muere, la poesía de Severo Sarduy, cubana, que era muy desconocida. Pues vamos con la segunda. Y la segunda es otra poeta, en este caso española, Concha García, poeta de Córdoba, pues que lleva muchos años publicando libros, lleva muchos años sacando adelante una obra, pues bueno, que ha recibido bastantes premios, que silenciosamente se va haciendo, y ahora la misma editorial, son dos libros de la misma editorial, Huerga y Fierro Editores, ha sacado un libro que se llama Cuota de Mal, que está muy bien y que tiene poemas donde salen ventanas, por ejemplo. No atardece nunca en esta casa de ventanas, alrededor de un patio oscuro. Yo recuerdo los cambios climáticos con alegría. Los sentía en la cuna, aunque dicen que eso es imposible recordarlo. Comencé a olvidarlos cuando me casé, y en la cama mi marido me pedía movimientos balanceantes. Descubrí que el esqueleto es muy flexible, incluso puede sentir su propia carne. Cuota de Mal, Concha García, Huerga y Fierro Editores. Maravillosa.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira, papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Pues si con Francino el cebo para crear una historia es una frase, durante estas 7 semanas de verano el detonante creativo va a ser una banda sonora, ¿verdad, Jorge? Sí, una banda sonora. Pues cada lunes propondremos 3 canciones, como bueno, ya llevamos haciéndolo 7 años. Esta es la 8ª edición de Relatos con banda sonora. Propondremos 3 canciones sobre esta hora y bueno, pues los participantes tendrán que inspirar en una de ellas, en 2 o en las 3 y mandar en las 3 es el más difícil todavía. Las 3, muchas veces hablamos con los oyentes o las oyentes y nos dicen, no, me he inspirado en todas ellas, he enviado 3 relatos. Y deben enviar sus micros de no más de 100 palabras, en la web de Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Ahí tienen el formulario y ahí bueno, pues tienen que decir en qué canción se han inspirado desde el lunes a las 8 hasta el jueves al mediodía. Yo no sé si las escritoras que nos acompañan hoy, Meriam El Medati y Natalia Carrero, han escrito alguna vez microrrelato. Yo creo que sí, que se empieza escribiendo de todo y lo probamos todo. Yo al menos en mi caso sí, y a ver Meriam qué dice. No, sí, yo también empecé con relatos súper chiquititos que eran fanfics y de ahí seguía fanfiction con muchísimos capítulos. ¿Qué es lo más difícil para vosotras en condensar una historia en 100 palabras? Yo creo que es dar el salto, ¿no? Hay que tener libertad. Venga, salta y déjate llevar un poco, que no sea tan cerebral como algo así. Sí, supongo que Natalia tiene razón. Pues mira, creo que podemos saludar a la ganadora del verano pasado, a Nuria Rozas. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí Nuria. Pasando la tarde, aquí escuchando la radio. Qué mejor. Pues sí. Oye, tu relato ganador, el pedacito que fue lo más difícil para ti. Pues encontrar la chispa, en realidad. O sea, yo hago unas relaciones de desvarío muy peculiares, o sea que no sé muy bien cómo salen las cosas, son chispas de cosas que has vivido y que estás viviendo, y de repente pues tiene un sentido, pues de un lado sale el corazón de cristal, del otro lado tienes, a lo mejor estás pasando un mal momento, tienes cosas en casa, lo que sea, entonces todo sale así como rodado, no sé cómo decirte. Todo arde si le aplicas, preguntarme. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada, ¿no? Que decía, efectivamente. Y tu chispa adecuada te la dio esa canción, la de Heart of Glass. Mira, si te parece, vamos a escuchar el microrrelato para que sepamos todos por qué ganaste el verano pasado. Vale. Postrado en su cama, el chico sintió un arpón en el pecho al despedirse para siempre de Manuela. Su cuidadora se casaba y se iba a otra ciudad, y según salía ella de la habitación, la cuerda se estiraba más y más, hasta incorporarlo en la cama. Cuando ella recorría el pasillo, más, hasta arrastrarlo al borde. Al cerrar la puerta de la calle, más, hasta encaramarlo al suelo y romperlo todo entero en 1000 pedazos. Uno saltó por la ventana y se le coló a ella por la blusa, haciéndole un corte profundo que nunca se llegó a cerrar. Oye, Nuria, yo no sé si has seguido escribiendo y si has participado en el concurso de la temporada. Sí, suelo participar desde que conocí los relatos en cadena. Es un disparador de creatividad muy bueno para darle ahí a la cabeza. ¿Y qué te resulta más fácil? ¿Estructurar un microrrelato a través de una frase como la temporada o hacerlo ahora a partir de una canción? Pues me es indiferente, la verdad.
Es que ya te digo que la frase también te da un chispazo. Hay frases que dejáis ahí pues que son imposibles. Y aún así se saca una historia que dices tú, pues mira, es bastante digna para 3 días y tal. Y bueno, si luego ya tienes más tiempo para darle, pues fenomenal. Algunas de las que no llegan a ningún lado que os he mandado, luego lo retocas y tal. Claro. Y tienen recorrido, porque yo soy una persona de estar mucho con el mismo micro y acabas hasta las narices. Entonces, hasta que lo ves con una perspectiva ya, ¿no? Pues no lo puedes trabajar tampoco, entonces, no sé. Qué bueno escuchar eso como profe, lo de estar, de reescribir, yo siempre que... Porque no se tiran, las ideas no se tiran. Las ideas no se tiran. No, qué va, tengo ahí la de mi madre, no te puedes imaginar. Pero tampoco es que son folios y folios. Tampoco hay que tener miedo de recortar. Tampoco hay que tener miedo en un momento dado. Claro, pero a veces esa frase tan cookie que te quedó en medio del relato, que la tienes que quitar porque son 100 palabras y es la que menos necesitas realmente. Cuesta tanto desprenderse que la pones abajo en el folio porque seguro que te da para otro relato algo. Así, Natalia pues, siente con la cabeza. Al fondo de armario, que digo yo. Hay que tener igual que un fondo de letras. Si lo tienes allí siempre y luego dices, a ver, aquello tan bueno, oye, es literatura sostenible. Que te salen unas frases a veces estupendas que te tienes que quitar. Y bueno, pues te da mucha lástima, pero bueno, hay que quitar. Hay que quitar, pero se pueden reciclar. Sí, yo siempre recomiendo eso sí. abrir una carpeta que sea ideas para el futuro, que además... Sí, frases cookies también. Sí. Oye, Jorge, dales a los relatistas que están ahí impacientes esa chispa de la que habla Nuria. Cuéntanos a partir de qué 3 canciones pueden mandar sus relatos. Pues la primera es Copenhague, de Vetusta Morla. Copenhague, de Vetusta Morla. La siguiente. La siguiente tarda en arrancar, pero... pero ya tiene con un sonido... porqué, claro, tiene un porqué. Money, de Pink Floyd. Y la tercera, esta del último de la fila. Me he acordado muchas veces de ti y hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que... Llanto de pasión. Llanto de pasión, del último de la fila, una canción sobre la nostalgia, una canción sobre amores perdidos, amigos que uno recuerda y que no sabe ya dónde están, Money, sobre cómo nos cambia el dinero, sobre la ambición, y Copenhague, de Vetusta Morla, sobre cómo nos cambia la vida al cambiarnos de país, cómo nos sentimos solos, cómo nos sentimos desamparados en esa ciudad extraña. Entonces, los relatistas pueden elegir 1, 2 o 3 canciones y envían nuestros relatos, los relatos de no más de 100 palabras, a través de la web de Escuela de Escritores, escuelaescritores.com, desde ahora a las 8 de la tarde del lunes hasta el jueves a las 12 del mediodía. ¿Y tienen que estar basadas en estas canciones o tienen que contener alguna palabra, por ejemplo, Copenhague? No, inspiradas en las canciones, en algo que haya en las canciones, como en el caso del relato ganador del año pasado, pues los pedacitos del corazón que se rompía, el corazón de cristal. Oye, y es un concurso, ¿habrá premio? Hay premio. El premio es un curso trimestral en la Escuela de Escritores. No son 6.000 euros, pero está muy bien. No son 6.000 euros, pero está muy bien. Y puede ser conmigo. Es verdad, eso está mejor todavía. Nuria, ¿vas a participar? Pues no sé, yo a lo mejor sí vuelvo a participar. O tú ya como ganas, es como yo ya no juego más porque ya he ganado.
pensé que a lo mejor no se podía o que quedaba feo y tal, no lo sé. Pero sí se puede, ¿no? Pero vamos, ¿o no? Bueno, que yo no, igualmente... no, claro que se puede, claro que se puede. A ver, por poder se puede, agradezco pero muchísimo no sé. tu pudor. Debo decir, ¿eh? La verdad es que se queda puede, se feo. puede. Te Yo invito a participar. sigo intentándolo también en el anual, o sea que tampoco me siento desplazada ni nada de esto, ¿eh? Yo he hecho mi fichita semanal, por lo menos uno, está muy bien igual. No dejes de escribir, estaremos encantados. No, eso no, por supuesto. Bueno, pues el concurso ya está en marcha. Así que desde ya pueden escribir los relatistas sí, a escueladeescritores.com. A partir de las 8 de la tarde ya estará abierto el formulario y ahí ya pueden enviar los micros y ya digo, desde hoy a las 8 de la tarde hasta el jueves a las 12 del mediodía pueden enviar sus micros y el lunes ya tendremos a los 3 primeros ganadores o ganadoras. Qué ganas. Pues muchísimas gracias, Nuria Rozas, Meriem El Medati, Natalia Carrero, Jorge Dioni y Benjamín. Nos despedimos con tu poema, ¿verdad? Bueno, pues un poema de otra escritora que lleva muchos años en este oficio, se llama Pureza Canelo, nació en Moraleja, en Cáceres, en el año 46, y la editorial Pretextos ha sacado un libro nuevo que se llama De Traslación, cuyos poemas se dividen entre pizarra o celeste. Hay que leer ese libro para saber por qué, pero mira qué buen ejemplo de esta obra estupenda tenemos hoy. A ver. I don't know where I'm going, now that I am gone. Un corazón, un cerebro perdidos en las ondas. Alba, amanecer, aurora. Vocales amantes rompían luces por una pobre línea mía. Y la creyente del verso se puso a triunfar de pequeñez a solas. Pues eso, Benjamín, muchísimas gracias. Ya puedes volver a la playa a mojar de los pies. Ahí que voy. Un beso. Un beso. Y ahora vamos a farear un poco. Adriana Morelos, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Estáis ya calentando motores porque salís vosotras en un ratín. Estaba pensando, porque estaba viendo a Jorge, que lo veo otros veranos, te estaba viendo a ti, estaba viendo al equipo de La Ventana, estaba viendo a Edgar y pienso... Es que esto es como empezar el cole. Ya huele, claro. Ya sé que es a destiempo, ¿vale? Pero huele. Para nosotros sí, es un poco la vuelta al cole. Totalmente. Cada uno con sus tiempos. Eso es. Bueno, pues te cuento. Volvemos con la pregunta farera, que es algo que hicimos también el verano pasado. Y esta madrugada vamos a empezar con una que parece muy obvia, porque hemos pensado el faro, verano. Pues vamos a preguntarle a los oyentes cómo consiguen desconectar. Pero queremos darle una vuelta porque... Cuando uno habla de esto, enseguida se imaginan las vacaciones, planes con amigos, los festivales, desconectar de mi rutina. Queremos pararnos en algo que creo que es relevante, que es el arte de no hacer nada. Y la culpabilidad que a veces sentimos cuando no tenemos nada que hacer o no queremos hacer nada. Así que vamos a hablar con un filósofo sobre la metafísica de la pereza. A ver, ¿qué es pereza y qué es derecho a desconectar no haciendo nada sin sentir culpa? Pues me suena muy bien esto, ¿eh? Casi que te lo compro. Te escuchamos esta Hasta noche, mañana. Adriana. Un besazo. If I could reach the stars, pull one down for you, baby. Yeah. I sign it on my heart, so you could see the truth, baby. Yeah. That there's love inside, is everything it seems, baby. Yeah. But for now I find it's only